Estamos con uno de los maestros de ceremonia del Festival de Mburucuyá, Alfredo Norriela, y realmente hablábamos del presentador, el maestro de ceremonias tiene que cubrir varios flancos durante la noche, jugarse, y lo han hecho con una capacidad que les da el profesionalismo, ¿no, maestro? Sí, los años dan mucha experiencia. Y es una carrera que aparentemente, como no es permanente, no es diaria, es periódica, entonces uno no tiene mucho tiempo para ensayar, para ver cómo le van las cosas. Entonces uno va mirando, va aprendiendo de los grandes maestros que tenemos en nuestro país de la animación, en la radio, en la televisión, y lo adapta a lo que significa la zona. Pero, por ejemplo, en la zona litoral, como aquellos que se refieren al tango, que se refieren a la música del norte, a la música del sur. En la música litoral hay mucho para aprender, mucho para leer, mucho para escuchar, hay mucha bibliografía y discografía. Entonces hay que nutrirse, hay que estudiar, e ir incorporando lo que uno va viendo de los conjuntos nuevos, porque no lo va a encontrar todavía en la historia. E ir preguntando, porque por ahí coinciden apellidos, vos sos pariente fulano, vos sos de mengano, ¿cómo estaban conformados los conjuntos? ¿En qué época actuaron? ¿Dónde actuaban? ¿Con quién grabaron? Porque si hay intercambio de músicos, porque usted un músico lo encuentra en un conjunto, después del otro, después se hace solista, después canta en dúo con otro, es imposible de seguir la biografía así de acuerdo con los hechos de algunos artistas, ¿no? Y además de estudiar, escuchar. Además de leer, de estudiar los orígenes de nuestro canto, cómo fue su desarrollo a través de la historia y de la cultura musical de nuestro país. Es decir, que es una tarea que lleva mucho tiempo. Y después, además del conocimiento, ese conocimiento que uno estudia y lee y se prepara y escucha y auditivamente también lo incorpora, hay que trasladarlo con la lengua, hay que trasladarlo con la voz, con el sonido para la gente. Hay un puente, no es una barrera, un puente que hay que transitar, que es el escenario y la platea. Es una comunión que tiene que haber, porque voy para llegar al público, ese es el desafío, para que el público me reciba bien, si no me cajotea, hablando en criollo. Es decir, que uno tiene que saber interpretar a la gente para que la gente lo acepte a uno. Porque la gente está esperando a ver cuándo se equivoca, cuando dice algo, cuando por ahí uno se confunde de fecha, que por ahí tenemos errores como todos. Por eso yo siempre admiré a los grandes conductores de radio, de televisión. Miguelito Franco, por ejemplo, para la zona del norte, increíble. Jorge Valdés acá en la zona, que es nuestro, otro excelente conductor que fue Jorge Valdés. Y bueno, y aplicando lo general a lo particular que es lo nuestro, Antonio Carrozzi, realmente los pavimentos, Carrozzi, Antonio Carrizo, Héctor Larrea, Silvio Soldán, es un gran maestro de la televisión y del espectáculo. Entonces cuando yo puedo, cuando podía, lo seguía para ir y grabar en mi memoria cosas y después aplicarlas. Totalmente, tienen una cultura general, tienen herramientas como para ir saliendo adelante ante diversos desafíos que brinda el escenario. Y hay que tener una reserva de cosas, porque imprevistamente hay un problema de sonido, imprevistamente no pueden terminar de armar la presentación de un conjunto, y ese bache no hay que llenarlo con silencio, hay que llenarlo con palabras, pero para eso hay que ser coherente. No es que uno habla a veces porque le gusta hablar, porque uno es angurriento al micrófono y habla y uno, la gente viene a escuchar música, no a escuchar un locutor. Para escuchar un locutor enciende la radio. Pero muchas veces estamos hablando para darle tiempo a los técnicos que acomoden todos los cables, porque a veces se da un enrío de cable que parece puñado de lombrices, parece un puñado de lombrices. Entonces uno tiene que estar allá con una reserva de expresiones para mantener, para que transcurra el tiempo de darle lugar a los técnicos, ¿no? Desazón que ha causado en mí tu infundado enojo, solo logrará dejarme así por un raro antojo.
de solo pensar que te de perder tan injustamente, destrozándome abaté mi ser dolor inclemente. Perdiste la fe solo por rumor que sembró la gente, sin pensar quizás que este nuestro amor nació puramente. Olvida mi bien, deja de pensar en maledicencias, bríndame un total cariño sin par para nuestro Edén. Retorna mi amor y olvida las horas que por rumores nos dieron mil sinsabores, turbando nuestro existir. Sonríe y verás la vida con desbordante alegría, y a la luz de un nuevo día miremos el porvenir. Perdiste la fe solo por rumor que sembró la gente, sin pensar quizás que este nuestro amor nació puramente. Olvida mi bien, deja de pensar en maledicencias, bríndame un total cariño sin par para nuestro Edén. Retorna mi amor y olvida las horas que por rumores nos dieron mil sinsabores, turbando nuestro existir. Sonríe y verás la vida con desbordante alegría, y a la luz de un nuevo día miremos el porvenir. Y además de Mburucuyá ha conducido infinidad de actividades, seguramente, de espectáculos, de encuentros de este tipo. Claro, yo estoy muy ligado también a la música del norte, la música del norte porque la he vivido mucho también. Y a mí me llevaron los prefestivales de Cosquín. Cosquín me ha distinguido por asistencia nomás, 50 años consecutivos, desde su nacimiento, pasando por la consagración de Luis Landricina en el 64, conduje las cacharpallas de Cosquín, ya la sobrenoche, ¿no? Y el trasnoche, también el prefestival de Cosquín, y luego también la representación de Chaco en varias oportunidades, y también a animar con Claudio Juárez la noche de Cosquín, spots, Julio Mar, es decir que festivales tengo, y actuaciones también, de grandes festivales incluso de música del norte, con en Luna Par, el Teatro Gran Rex con Palavecino, pasando por el Teatro Pródigo con Ramona Galarza y los Maguaré, es decir, no hay mucho acá en la zona, todo, es decir, felizmente, yo le agradezco a Dios, esto lo digo, no es con petulancia, usted me pregunta, querido colega, y bueno, tengo que contestarle, y eso es porque hay gente que no me conoce, entonces ese es el orgullo, ¿no?, que uno tiene, de haber tenido la oportunidad y bueno, de haber tenido la intuición de poder aprovecharlas y conocer gente, lugares, escenarios. Entonces para mí esto es algo que me llena de paz, ¿no? Porque me lleno en el escenario de cosas, uno va un poco tratando siempre con seriedad, pero uno va para entretenerse así, para sí, pasarla bien. hay que tener humor también, que lo tienen por demás. Finalmente, ¿cómo lo ha tratado en Mburucuyá este pueblo realmente maravilloso con el chamamé tradicional? No, yo siento el cariño de la gente en todo el lado cuando salgo por el pueblo a caminar, porque son tantos años que yo vengo y que con la familia, porque ya aquellos que he conocido desaparecieron, quizás han partido, pero uno queda con sus hijos y los hijos de sus hijos, es decir que ya hay una generación, varias generaciones con varios años que tengo encima,
que uno lo ha pasado, ¿no? Y aquí sí me siento muy cómodo. Uno quiere venir a vivir esas calles de arena, esos corredores coloniales, esa paz que hay en sus plazas, la Laguna Limpia, el Parque Nacional, el Brucuyá, es tan lindo el Brucuyá. Brucuyá viene de la pasionaria, de lo que conocemos, ¿no? Como la pasionaria. Esa flor tan maravillosa, ligado al cristianismo, Sí, es verdad. a la pasión de Cristo. Sí, así que nos sentimos muy halagados de ser la tierra de los Micheli, de Antonio Nis, la tierra de tanto, de Chopú Fernández, tanto, Tito Micheli, de los niños, de Eustaquio, de tanto, ¿no? Bueno, maestro, le agradezco mucho porque realmente los maestros de ceremonia se merecen un lugar también en el hacer de los festivales y son un punto relevante en conducir y ordenar todo esto. Gracias, Fabián Maya, gracias, querido, ha trabajado todo. Qué manera de hacer reportaje. Te hemos visto trabajar mucho acá en el escenario, sí, a eso... y esperando con paciencia. Así que un saludo grande a la gente de Maipú. Espera, a ver, maipuense, ¿verdad? Maipuense, el originario de nuestros pagos. Bueno, colega, maestro. Muchas gracias. Gracias por su paciencia, su capacidad de trabajo. 5 de la mañana, ¿qué hora? 5 o 6 y está trabajando todavía. Toda la noche, y a eso venimos porque venimos de una zona completamente distinta a esto y todo nos llama la atención. Pero qué hermoso nombre el de Maipú, que tan ligado a nuestra historia, ¿no? Exactamente, fundada por don Francisco Madero, que era un gran sanmartiniano, y bueno, designó al pueblo cuando se divide la provincia en partidos en la época de Rosa, le llama Maipú a nuestro partido, y bueno, ahí estamos con una comunidad profundamente sanmartiniana y en plena pampa húmeda, ¿no? Vaya si hay motivo para sentirse orgulloso de que se llame Maipú y que sea maipuense. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Genuinas, el mate gaucho tradicional constituye en mi Argentina el gusto típico nacional. Estuvo siempre presente con el guerrero junto al fogón.